Saludos a todos con gasolina en la sangre y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Mod. Este es un capítulo especial porque no estoy presentando una mod, estoy aquí para deciros que estoy enamorado. ¿Cómo pasó eso? Pues mientras que en Steam tenían rebajas, Race Room Racing Experience también tenía sus rebajas. Yo tenía algo de calderilla sobrante y decidí que, como otra gente decía cosas buenas sobre R3E, yo quería echarle un vistazo. Así que eso es lo que hice. Me puse mis gafas de realidad virtual. Os diré más tarde cómo configurar R3E, es muy fácil. Me puse mis gafas de RV, me metí en esta sim y ¿qué queréis que os diga? Es fantástica. Empezando por el diseño del sonido, que es inmejorable. Sí, os estaba dejando escuchar el diseño del sonido. Me gustan mucho los gráficos. El apoyo de la RV es excelente. No tuve que tocar casi nada. Y lo que encuentro particularmente impresionante, lo que me sorprendió, fue el Force Feedback. No solo es muy bueno y funciona desde el primer momento, no tuve que tocar nada, traduce la pista, el coche, enormemente. Las fuerzas que trabajan en la dirección están muy logradas y ayudan a la inmersión junto con la RV. Porque el Force Feedback me está diciendo exactamente cómo está reaccionando el coche cuando le doy al acelerador, me está diciendo cómo está reaccionando el coche cuando freno, me está diciendo si el coche está al límite de la física, me está diciendo todo. Me habla en cada parte del camino. Pero no pienses que esto es solo un test sin crítica de alguien que acaba de enamorarse. Todos sabemos de la cuestión del precio con Race Room. La política de precios es espeluznante y, siento decirlo, pero la considero muy estúpida. Estoy seguro de que está apartando a mucha gente de esta fantástica sim, como lo hizo conmigo por largo tiempo. Hay una manera de hacer Race Room un poco más barato, un poco más asequible. Encontraréis el enlace a la explicación que dimos en romrom.net en la descripción de este vídeo. Pero haciéndolo más barato, un poco más disponible, no significa que la política de precios esté bien. Estoy de acuerdo con todos los que dicen que debería cambiarse. ¡No veo nada! La inmersión en esta sim es increíble. Sientes que estás en los diferentes coches y la RV ayuda mucho. ¡Oh! RV, sí. Quería mostraros cómo instalarla y dónde encontrarla. Ahí vamos. La RV. En primer lugar, ¿cómo decirle a Race Room Racing Experience que quieres usar la RV? Fácil. ¿Ves donde dice Race Room Racing Experience en Steam? Haz un clic con el botón derecho del ratón y luego haz un clic en Set Launch Options. Debería aparecer esta ventana. Simplemente escribe "-VR" allí. De forma estándar, el downsampling de la gráfica es 1.5. Detrás del VR y un espacio puedes cambiarlo a algo entre 1.0 y 4.0. Y antes de que preguntes, el downsampling tiene que ver con la calidad gráfica. Dejémoslo ahí porque la explicación completa es mucho más complicada. He tenido buenos resultados poniendo 2.0. Prueba un poco, no deberías ser capaz de romper nada cambiando eso. Una vez hecho eso, puedes abrir Race Room y verás todos los menús ya en RV. ¿No es maravilloso? Aún no hemos terminado. Para ser capaz de usar la RV en Race Room de la manera correcta, tienes que cambiar un par de cosas, así que vamos a empezar haciendo clic aquí en los engranajes. Vete a los ajustes de control, Control Settings y funciones secundarias, Secondary Functions.
Mueve el menú hacia abajo en las funciones secundarias hasta que llegues a la configuración de la RV. Una vez ahí, escoge un botón para el VR Reset Position que te ayudará cuando la simulación te ha puesto de lado o en cualquier otra posición en la que te sientes incómodo. Solo mira hacia adelante donde tienes el volante y pulsa el botón. Si estás en el coche, has hecho reset y todavía no estás contento con tu posición, usa las funciones de Camera Move que también debes configurar. Hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, etc. Recuerda que si reajustas tu posición a través de la opción Reset, R3C no te va a poner donde te habías puesto cómodo, pero donde cree que deberías estar. Así que tendrás que moverte otra vez donde querías estar. ¿Qué más? Reducir la escala del mundo, VR Reduce World Scale, e incrementar la escala del mundo, VR Increase World Scale. Eso te hace más grande o más pequeño en relación con los objetos en la RV. Quizá lo necesites, pero yo no he tenido necesidad de ello. Y eso es todo. Eso es absolutamente todo lo que tienes que hacer y ya podrás empezar a divertirte. ¡Qué coche más lento! Concluyendo mi romance con Race Room Racing Experience, este simulador tiene un excelente soporte de RV, tiene el mejor diseño de sonido que conozco, no he encontrado ninguna sim que tenga un mejor diseño de sonido. Understeer! Understeer! Oh, mother! Oh, baby. Tiene un muy buen force feedback que simula los coches muy bien. Pero tiene, aceptada y de acuerdo, una horrible política de precios. Lo que es una lástima, ya que tiene montones de coches diferentes, principalmente Touring, principalmente GT. Tiene coches viejos, coches nuevos, tiene algo de fórmula, algunos monoplazas y algunos prototipos que también están muy bien simulados. Como puedes oír, es muy divertido porque estos coches realmente se comportan como deberían y lo sientes en el force feedback, lo oyes, lo ves, es una gran experiencia. Lo único que me falta aquí, y estoy realmente rizando el rizo, son las carreras de camiones. En mi opinión, esta sim como simulación, como programa, es perfecta. Lo único que Sector 3 debería de repensar es la política de precios. Si ellos cambian eso y lo hacen más asequible y menos caótico, veo un montón de sim racers yéndose en masa a Race Room Racing Experience. Ufa. Eso es todo por hoy en este extra no mod Mundo Mod. Si disfrutaste de este vídeo, por favor sé tan amable y aplaude dejando un like. Si quieres ver más, suscríbete y no te olvides de hacer clic en la campana. Y hasta la próxima, ahorra combustible, recoge pickup y nos vemos en el podio, quizá en el de Race Room Racing Experience. Visita romrom.net para conectarte con otros pilotos y fans.